Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. El tema que nos toca, bueno, es introductorio a que después tengamos un lindo diálogo, ¿no? El tema en sí, la percepción unitaria es la paz. Y me gustaría que iniciemos el tema con una pregunta. ¿Sabemos realmente lo que es la paz? ¿Lo que es estar en paz? Pareciera que es una pregunta tonta u obvia, porque en general, bueno, creemos que ya sabemos lo que es la paz, ¿no? Alguna vez hemos escuchado respuestas como, yo sé lo que es la paz, si no tuviera los problemas que tengo estaría en paz, o déjenme tranquilo y tendré paz. Cuando estoy de vacaciones estoy en paz, o cuando me jubile ahí voy a estar en paz, o si yo tuviera dinero estaría en paz. Si me fuera a la montaña o viviera en un bosque o en la playa, viviría en paz, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, la creencia de que depender de algo o de alguien, lo externo, lo que está afuera, traerá la paz, es una ilusión, ¿no? ¿Nos hemos preguntado por qué la humanidad no está en paz? ¿Nos damos cuenta que la humanidad está degenerando aceleradamente? ¿Nos preguntamos por qué las guerras, el hambre, la violencia no han desaparecido? Los tratados de paz no han funcionado. La Organización de las Naciones Unidas, que es una organización para velar por la paz de los pueblos, parece una figurita decorativa. En los últimos 2000 años hubo más de 5000 guerras. Las revoluciones sociales fracasan, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se han evaporado. En realidad, hace siglos que venimos hablando y luchando por un mundo mejor, pero el mundo está cada vez peor, con más divisiones, niveles obscenos de desigualdad económica, hambre, desnutrición, guerras, explotación, tráfico de órganos, de mujeres, niños, racismo, xenofobia. Bueno, la lista es interminable, ¿no? ¿Por qué será que luego de 1 millón de años, por lo menos, no hemos podido vivir en paz? ¿Alguna vez nos hicimos la pregunta si no le estará faltando algo al ser humano? ¿Algún factor o estado mental más allá del pensamiento para que se terminen las divisiones, el sufrimiento y que podamos al fin vivir en paz? La paz es lo más valioso para el individuo y la humanidad, pero parece que no nos interesa la paz. Los hechos están a la vista, ¿no? Buscar la paz y el bien común de la humanidad se ha vuelto despreciable o indiferente. Hemos construido una sociedad egoísta basada en la competitividad y la búsqueda del éxito, la fama. ¿Nos damos cuenta que la competitividad daña nuestros cerebros e impide la comunión? Vivimos enemistados unos con otros y hasta con uno mismo, ¿no? La paz no se considera imprescindible. A veces se la busca como una cosita más en la vida. Está la creencia de que el conflicto o la crisis son necesarios, pues traen progreso y mejoría al ser humano. No son pocos los que buscan conflictos o entretenimientos peligrosos para sentirse vivos, ¿no? Sentir la adrenalina en la sangre. Sin paz no se podrá construir una sociedad justa, fraterna y compasiva.
pero somos conscientes de que no hay ni habrá paz viviendo como vivimos en el ámbito C de la mente. Cuando el cerebro está operando en ámbito C, hay un estado de ansiedad permanente, hagamos lo que hagamos. En ámbito C vivimos de conflicto en conflicto. ¿Y por qué vivimos así? Bueno, porque vivimos en el ámbito del pensamiento. Cuando emerge a la conciencia el observador, separado de todo lo observable, ahí comienza el conflicto, la dualidad, la fragmentación. Es decir, en el ámbito C, la percepción de la realidad es fragmentaria, nos percibimos separados de todos y de todo, ¿no? Es de esta percepción fragmentaria que surgen los nacionalismos, los racismos, las fronteras, las múltiples, numerosas organizaciones religiosas, las desigualdades económicas, ¿no? La búsqueda de seguridad en forma de provecho y poder personal y las divisiones de todo tipo. ¿Por qué viviendo en el ámbito del pensamiento, que es el ámbito que vive prácticamente el 99% de la humanidad, no hay paz? Veamos por qué. ¿Qué es el pensamiento? Es una respuesta de la memoria. Emerge como reacción ante cualquier estímulo, en un continuo movimiento entre el pasado y el futuro, ¿no? Siendo el futuro una proyección del pasado. Es decir, que el pensamiento es el movimiento del pasado, de la memoria. Su movimiento está en el ámbito de lo conocido. El pensamiento, por ser un proceso material, se rige como toda materia por la ley de acción y reacción. A cada acción le corresponde una reacción. En realidad, cualquier experiencia o incidente se registra en la memoria y se convierte en conocimiento. Y desde ese conocimiento, que es memoria, surge el pensamiento y la acción, que en realidad es reacción, ¿no? Pongamos un ejemplo. Alguien nos ofende, nos agrede verbalmente, ¿no? Y uno está enojado, con rabia. Esa es la primera reacción. Al instante viene el movimiento del pensamiento que dice, no debo estar enojado. Después viene, bueno, debo controlar el enojo. No tengo que estar enojado, ¿no? Aunque no es mi culpa. Otra reacción, tercera reacción. Luego viene, bueno, pero ¿por qué me trato así? Ya le voy a contestar cuando lo vuelva a ver, ya verá. Cuarta reacción. Y así sigue, quinta, sexta, etcétera, etcétera, ¿no? Esto uno lo puede constatar en carne propia, ¿no? Son hechos. Es el movimiento del proceso meta, con su memoria, sus creencias o ideas, sus reacciones emocionales de miedo, rabia, tristeza y las reacciones musculares, viscerales, glandulares y genitales del sistema nervioso autonómico, ¿no? Todo eso sucede al mismo tiempo. Cualquier impresión sensorial gatilla una reacción que emerge de los contenidos hipnóticos de la memoria. Ahora, ¿puede haber paz viviendo así, de reacción en reacción? ¿Y es posible vivir sin reaccionar? Cuando el cerebro funciona en el ámbito C, hay un estado de búsqueda, de insatisfacción permanente, que proviene del deseo de cambiar, de lo que es a lo que debiera ser, lo que deseo que sea o lo que deseo que no sea, ¿no? Vamos viendo que el movimiento del pensamiento es movimiento del deseo, ¿no? De la eterna comparación entre lo que es y lo que quiero que sea. Y aquí vemos lo que ya se ha hablado días anteriores, vemos la dualidad, ¿no? Que es la esencia misma del proceso meta.
Desde lo que es o lo que soy emerge un estado de oposición con la finalidad que se pretende, ¿no? Lo que debiera ser, lo que quiero que sea, por lo que inexorablemente emerge el conflicto, ¿no? Un estado de contradicción permanente. Y no hay escapatoria. Cuando hay un observador, hay conflicto horizontal, que es la creencia de que hay un observador separado de todo lo que observa. Esto es dualidad y es la raíz de todo conflicto, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede cuando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos vivimos en el ámbito C, el ámbito del pensamiento? Vivimos ensimismados, de reacción en reacción, interesados en primer lugar en nosotros mismos, siempre comparando, buscando seguridad, placer, dinero, prestigio, poder. Y no nos damos cuenta que el caos en el que vive la humanidad es una proyección de la vida individual que llevamos, cada uno de nosotros, llena de miedo, rabia y tristeza. Vivir en el ámbito C es vivir en el tiempo, en un permanente devenir, siempre pensando en el futuro, ¿no? Prisioneros, esclavos del movimiento del deseo. Deseo que cuando se consuma, vuelve la frustración y la persecución de un nuevo deseo, ¿no? Así vivimos, en este círculo vicioso, ¿no? Buscando constantemente nuevas experiencias, entretenimientos y placer. Cuanto más se tiene, más se desea. Es como el perro persiguiéndose su cola. Nuestra vida transcurre así de deseo en deseo, que proviene de la incesante insatisfacción. Estamos permanentemente insatisfechos, ¿no? Infelices. La vida en el ámbito C de la mente es de puro conflicto. Cuando se busca la paz, se la busca siempre afuera, siempre allí. Pero la paz está siempre aquí, en el ya mismo de la percepción unitaria. Buscamos la paz afuera, pero la paz está dentro de uno. La tragedia es que no nos damos cuenta. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Sabemos realmente lo que es la paz? Uno cree que sabe lo que es la paz, o uno cree que vive en paz, ¿no? Pero la paz del ámbito C es conceptual, es un mero concepto. Es solo una idea formulada por el pensamiento acorde a los contenidos hipnóticos que se tiene. La paz verdadera comienza con la percepción unitaria, ¿no? Uno descubre que nunca antes había vivido en paz. Uno descubre que lo que antes llamaba paz no era la paz, era una paz imaginaria. En la vida de puro conflicto del ámbito C, se busca darle paz al cerebro y al sistema nervioso, ¿no? Con música y con múltiples escapes, incesante. No se soporta el silencio, eso lo podemos ver a diario. En general se lo evita el silencio. En los espacios comunes uno lo puede constatar, ¿no? Restaurantes, comercios de todo tipo. La música de fondo se ha transformado en una prótesis del ser humano. Incluso alguna vez hemos escuchado decir, qué aburrido, hay mucho silencio, pongamos música. Esto es un velorio. Aunque hoy en día en los velorios muchas veces ponen suavecito, ¿no? Una musiquita de fondo.
No hay paz en un cerebro que tiene afinidad por el ruido. En cada intento de la percepción unitaria florece el silencio mental. Y una mente silenciosa es una mente que está en paz, ¿no? Son inseparables, ¿no? Si el cerebro no está en paz, no habrá paz en la sociedad. Y el cerebro solo está en paz en percepción unitaria. Cuando el cerebro opera en ámbito B, el ámbito de la percepción unitaria, es posible ir viendo las múltiples reacciones del pensamiento y el movimiento del deseo cuando emergen a la conciencia. Y en esa intensa observación de todo lo observable, estos contenidos van perdiendo fuerza y se diluyen sin que se expresen. Al ir percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo, sin esfuerzo ni expectativa, comienza la libertad de la hipnosis. En la pura e intensa observación de la percepción unitaria, observación sin observador, cesa el deseo y la búsqueda inútil de seguridad, por otra parte que es ilusoria, ¿no? En percepción unitaria se extingue el miedo, la rabia y la tristeza. Uno se va sintiendo en orden y armonía. Uno se siente en paz con todos y con todo. Aumenta la energía y florece la compasión y el estar contento por nada. La percepción unitaria trae paz verdadera. Es el comienzo del fin del caos en el que vive el individuo y la humanidad entera. Quisiera compartir con ustedes un pequeño fragmento que está extraído de la obra de Rubén Feldman González sobre un diálogo que Francesco, que es más conocido como San Francisco, tiene con su amigo León, a quien, bueno, el clero llama Fray León. Dice Francesco: ¿qué es lo mejor que Dios nos da? León dice: el amor. No es el amor, dice Francesco. Es la sabiduría, dice León. No, tampoco, dice Francesco. Y da su respuesta final y rotunda: lo mejor que Dios nos da es la paz. Ahora, qué increíble, ¿no? La paz es el mayor bien del ser humano y sin embargo es el más despreciado. Es importante que descubramos la tremenda importancia de estar en paz, ¿no? En la paz que solo trae la percepción unitaria se va revelando todo el potencial de lo que el ser humano puede ser y no es. En la paz uno va descubriendo el milagro de la vida. Y aquí termino para dar inicio al diálogo.